Buenas. Buenas a todos. Bueno, como os dijimos el otro día, hoy continuamos con la segunda parte de los 3 live que vamos a hacer Ander y yo sobre de la fuerza a la pliometría. Y bueno, a ver si se mete y le damos un poquito de caña. Lo primero es deciros que estos días está un poco ausente de las redes porque estoy un poco malo, con dolores de cabeza y tal, pero bueno, sobreviviré a esto. Así que si me veis un poquito paradito en el live de hoy, pues ya sabéis por qué es. Ander, dime algo que te meta porque no te veo aquí. A ver. ¿Qué pasa tú? ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Pues nada, aquí estamos otra vez, en otra videollamada. ¿Cuánto tiempo, no? ¿Cuánto tiempo, eh? Habrá pasado como 10 minutos. Ya te digo, tú. Hemos estado a la mañana, hemos estado ahora al mediodía y ahora de nuevo. Joder. Sí, esto nos está uniendo mucho más, ¿eh? Ya te digo, tú. Bueno, la bombona de butano. Sí, Raúl, eso fue épico. Estoy teniendo fans, tío, con lo de la bombona de butano. Sabía yo que iba a ser bueno. ¿Te has ido al gimnasio? ¿Se le preguntas a tu colega o a mí? No, te pregunto a ti. Sí, tío, me he venido, que luego voy a grabar un directo de aeróbic Ah, bueno, y lo voy bueno. a hacer desde aquí, tío. Sí. Ay, qué gracia me hace cada vez que hablas de aeróbic, tío. No sé por qué. No me pega, no me pega. No te pega nada. No. Pero Bueno, bueno, vamos a arrancar o qué. sí, vamos a ir dándole caña. Eh, Vamos a lo hacer primero un de poco. todo, lo primero de todo decir a la gente que si alguien tiene alguna pregunta o lo que sea, vamos a dejar un apartado de preguntas al final del live, ¿vale? Y que entonces, pues que si durante el live os van surgiendo alguna pregunta, pues que las apuntéis y las miramos, ¿vale? Eso es, que se me ha olvidado a mí decirlo. Bueno, pues lo Vamos, que vamos a estaba ello. diciéndole a la gente antes de que te metieras. Segundo live sobre la temática de la fuerza a la pliometría. Eh, para los que no estuvieseis en el primero, que muchas veces, que mucha gente me ha preguntado que si lo podían volver a ver, ha sido un fallo el hecho de no grabarlos, la verdad. Sí. Pero bueno, para la próxima ya lo tenemos en cuenta. En el primero simplemente hicimos una pequeña contextualización, ¿no? Del tema en el que íbamos a hablar, el por qué Ander como especialista en plíos y yo como especialista en fuerza nos uníamos a la hora de hablar sobre este tema, ¿no? Sobre la pliometría, que, que, bueno, es algo que todo el mundo conoce al final, pero que igual no se conoce excesivamente en profundidad y no, mejor que en profundidad, no se sabe muy bien cómo llegar a ella desde un principio, ¿no? Entonces, dimos unas pequeñas nociones en cuanto a Pinceladas. pinceladas, ¿sí? Y pues nada, hoy continuamos. Y definimos un continuamos. poquito tres, cuatro frases que se quedaban un poco Sí, en el aire y que había que contextualizarlas, ¿no? sí, sí, 100%. Además, son frases muy típicas que cualquiera que haya leído, que haya investigado un poquito sobre el tema, pues las habrá escuchado 100%. Vale, así que nada. Hoy volvemos sobre todo a hacer esa relación de la fuerza hacia la pliometría, ¿no? Y luego veremos qué es la pliometría en sí, qué necesitamos a la hora de realizar o antes de qué bases necesitamos antes de hacer un entreno como tal de plíos. Y luego ya pues veremos un par de cosillas bastante interesantes como son los isométricos cuasi excéntricos o concéntricos, que ahí hay que hacer un pequeño matiz, muy pequeño en realidad, pero que es bastante interesante. Y luego ya, pues Ander nos dará una pequeña charla sobre lo que es la Plio como tal
y dejará claro quién es él y por qué está aquí. Joder, tú. ¿Eh? Vaya Joder, presión que me metes, qué bien lo tío. he dejado, ¿eh? Bueno, Bueno, yo a mí sobre todo vamos allá. en un principio me gustaría decir algo, ¿no? Y es desde el contexto de la fuerza, ¿no? El hecho de que esto se llame de la fuerza a la pliometría no es casualidad, ¿no? Y es que nos gustaría dejar claro una cosa, ¿no? Y es que estamos acostumbrados a entender la fuerza desde el perfil o la perspectiva física como tal, ¿no? El hecho de superar un peso o que las palancas sean más eficientes, pero cuando nos metemos a nivel más profundo a hablar de esta, y en este caso sobre todo lo podemos unir con el factor fuerza neuromuscular, ¿no? Porque al final en la pliometría necesitamos de esos reflejos de ciclo estiramiento-acortamiento y es mucho más interno, ¿no? Más que simplemente el vencer un peso o que una palanca haga lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, eh, vamos a intentar entender la fuerza desde ese punto, desde el factor más neuromuscular, ¿no? Sí. Entonces, eh, bueno, continuamos. No, pero es una cosa muy curiosa, ¿no? Porque justamente a la mañana, cuando estábamos preparando un poquito y hablando de qué queríamos hacer, yo creo que queríamos explicar un poquito, obviamente no vamos a entrar en explicar lo que es un concéntrico, un isométrico, un excéntrico, porque me parecería absurdo tener que ponerse a explicar ese tipo de cosas, pero sí que es verdad que se ha adjudicado ese tipo de contracciones musculares, ¿no? En el trabajo de fuerza, y trabajo o concéntricos, trabajo isométricos o trabajo excéntricos. Y no nos damos cuenta que no solamente en la fuerza, no solamente en la pliometría, o sea, que para moverte como tal, o sea, como individuo, como ser humano, existen este tipo de fuerzas y las tenemos que saber gestionar, ¿no? Entonces, que ese famoso CEA o que esas fases de contracciones, que no es que ocurran en el entrenamiento de fuerza o que ocurran en el entrenamiento pliométrico, sino que ocurren, o sea, que no hay más. Ocurre en todo. O sea, es que al final la fuerza se podría definir como el único estímulo que entiende nuestro cuerpo, ¿no? Porque todo es fuerza. Entonces, cualquier cosa va a Hostia, estar relacionada con ella. sí. ¿Eh? Pareces profesor de física, todo es física. El de química, todo es química. El de biología, todo es biología. ¿Y qué le Sí, hago? tiras para donde tiras. Ah, exactamente, ya sabes. Bueno, entonces, ya llegados a este punto, Ander, vamos a ver pues de qué se compone, ¿no? La pliometría o qué es necesario para ella. Claro, mira, al final, vamos a decir, si para un movimiento cotidiano, cualquiera, caminar, agacharse, cualquier tipo de movimiento, necesitamos de este tres tipos de contracciones, y vamos a dejar un poco al lado los IQEs, etc., imagínate para un movimiento muy poderoso, que es un poquito, siempre cuando hablamos de la fuerza y la pliometría, no creéis que están tan lejos una de la otra, de hecho están muy cerca, porque al final la fuerza no deja de ser movilizar una carga. Empezamos de unas maneras, pero llegar a movilizar una carga alta a velocidades rápidas. Y al Sí. final, la pliometría no deja de ser movilizar una carga, que en este caso suele ser o tender a ser el cuerpo humano, que ya tiene una carga a grandes velocidades. O sea que no están tan alejados, ¿no? Entonces, había un concepto que era muy cotidiano, ¿no? Todos los concéntricos, isométricos, excéntricos estaban claros, pero aparecía un concepto que se hablaba mucho, que es el famosísimo ciclo estiramiento-acortamiento o CEA, y incluso yo hace no mucho tiempo entendía como CEA algo exclusivo de la pliometría, y no nos equivoquemos. La acción de CEA aparece todo el rato. En todo, exactamente. Es la manera que que nuestro cuerpo tiene de economizar, porque si no estaría todo el rato gastando energía y no seríamos Claro. eficientes a la hora de movernos. Claro. Y además, date cuenta, yo más llevándomelo un poquito hacia mi terreno, que es un poco la pliometría, hay tres cosas fundamentales o tres condiciones fundamentales para que un CEA ocurra de una manera, vamos a decir, eficiente. La primera es que haya una preactivación antes de la fase excéntrica. O sea,
el músculo ya tiene que estar en una preactivación antes de que ocurra esa fase excéntrica. La segunda es que la fase excéntrica tiene que tender a ser muy corta. Y la cuarta y última es que tiene que haber una transmisión inmediata, o sea, de corto plazo, entre la fase excéntrica y concéntrica. O sea, para que haya un óptimo FEA, entendemos que tiene que haber una preactivación. Tenemos que entender que tiene que haber una fase excéntrica e isométrica muy corta, pero que sean capaces de soportar la generación de fuerzas la generación de fuerzas que va a aparecer en la zona concéntrica. Y claro, yo decía, bien, esto está de puta madre, esto está muy claro, pero esto ¿cómo lo trasladamos luego a un entrenamiento de fuerza? Porque no es que yo haga pliometría y esto sale, no es pum, pliometría y me aparece. No, Sí. hay ciertos factores anteriormente y yo quiero que ahí, en ese aspecto, tú tienes mucho que decir. Y sobre todo luego ya cuando nos metamos con los IQE y QC, ahí hay mucha tela que cortar. Sí, porque al final es lo que dices, ¿no? Si tenemos esos tipos de contracción que sabemos lo que nos hace cada uno y si sabemos que la pliometría está básicamente hecha de ellos, lo que pasa es que va a tener unas características concretas, como la que dices, ¿no? Que el excéntrico tiene que ser rápido, la parte de isometría tiene que ser aún más rápida para que esa transmisión de fuerzas de ese excéntrico a ese concéntrico sea brutalmente rápida. Entonces, la manera de que nosotros tenemos de entenderlo, sobre todo yéndonos un poco otra vez a la frase de la pliometría empieza dentro de la sala de pesas, ¿no? Es que tenemos que trabajar por separado esa capacidad de nuestro músculo, por así decirlo, para que luego todo vaya mucho mejor y no nos pongamos a hacer saltos directamente y le metamos 60 saltos en cada sesión a una persona y veamos que empieza a reventar por todos los sitios y nos preguntamos por qué, ¿no? Entonces, si yo no he generado o no he entrenado esas capacidades que son completamente necesarias, o esos fundamentos, ¿no? Que es la palabra que se tiene que decir, son completamente necesarias para llegar al pico de esa pliometría, que es lo último que buscamos, pues algo nos estamos dejando en el camino, ¿no? Que al final es lo más importante. Claro, y además estamos hablando que es necesario una fase excéntrica isométrica muy corta. Eso quiere decir que la necesidad de capacidad de fuerza para que sea muy corta es Es brutal. inmensa, es súper grande. Y claro, estamos acostumbrados a que, bueno, como yo necesito, o por lo menos lo que yo suelo ver, ¿no? Como yo necesito una pliometría de poco tiempo en la fase excéntrico-isométrica y un gran impulso, trabajo solamente los contramovimientos o el doble contacto, etc., etc., ¿no? Y dices, vale, bien, sí, de acuerdo, pero no somos conscientes de que ese tipo de trabajo requiere de unas cargas muy grandes. Y entonces, claro, entendiendo además que el proceso del CEA va a ocurrir por principalmente tres elementos, que es la intervención de los factores nerviosos, la elasticidad del sistema músculo-tendinoso, o sea, la capacidad de elongación que tenga, y la intervención del reflejo de estiramiento, uniéndolo con el entrenamiento de fuerza o la planificación de fuerza, tiene todo el sentido del mundo. Vamos a decir, no antes de empezar la pliometría, que ya hablaremos de esto, la pliometría con qué tipo de fuerza, etc., en el siguiente vídeo, sino incluso cruzándose, ¿no? Un tipo de fuerza con un tipo de pliometría, un tipo de saltos con un tipo específico de trabajo de fuerza. Sí, bueno, de hecho eso lo veremos en el tercero, ¿no? Estableceremos la relación de las fases de la pliometría con las metodologías de fuerza que se pueden trabajar paralelamente una con la otra para que todo vaya mucho más fluido y todo vaya mucho mejor. Entonces, es lo que dices. Sobre todo, tener en cuenta los factores que intervienen dentro de lo que es la plio y seguir hacia adelante, ¿no? Entonces, ya tenemos claro el hecho de, vale, tenemos los tipos de contracción, ¿no? Las tres que todo el mundo conoce, y aparecen esos IQs que tú dices, y cada vez que te sale la palabra sonríes. Entonces, ¿qué es el IQE? ¿No? Porque muchas veces la gente no sabe, ¿no? No los reconoce. De hecho, si buscamos a nivel bibliografía, que yo haya encontrado con uno o dos papers como muchísimo. Porque, Claro, pero ¿sí? en el trabajo de fuerza como tal quizás no aparece tanta relación con esos IQs. Sin embargo, cuando te vas a trabajo de pliometría,
que algunos autores en el trabajo de pliometría hablan de un tipo de CEA rápido y un tipo de CEA lento. Para ese tipo de CEA rápido hablan de que los músculos están en unas fases isométrico-excéntricas actuando, ya que es el tendón el que reutiliza. Entonces, sin embargo, en la plio sí que aparece ese concepto IQE, que luego en la fuerza no tienen, o no, por lo menos hasta Sí, no sí. hace mucho, no tenías cabida. De hecho, uno de los primeros autores que acuñó el término fue Verkhoshansky, que fue el que utilizó el método de choque, después llamado pliometría como tal. O sea, que es lo que dices. Y igualmente, a nivel de bibliografía, no está tan destacado, ¿no? Pero sí que en libros y manuales de gente que habla de plíos, como dices, sí que aparece más el término. Entonces, ¿qué es? ¿No? ¿Qué es el IQE? Pues al final el IQE aparece entre el excéntrico y el isométrico. Mejor dicho, entre el isométrico y el excéntrico. Es cuando tenemos esa capacidad de generar una fuerza isométrica, pero esto no dura siempre, ¿no? Al final se han visto una variabilidad bastante grande entre segundos, que son, creo recordar, entre 5 segundos, incluso hasta 60 segundos, lo que puede aguantar un cuerpo hasta empezar esa fase excéntrica, ¿no? Y al final tenemos que tener muy claro que si sabemos que el isométrico es el que transfiere las fuerzas y el excéntrico es el que las absorbe, esa fase de IQE será muy importante de entrenar, ¿no? Porque estamos todo el rato moviéndonos entre esas dos, porque al final en general todo el mundo sabemos programar a nivel de concéntricos, pero ese baile entre isometría y excéntricos para nosotros es muy importante, ¿no? De hecho, te va a generar muchísimos beneficios. Te va a hacer un trabajo sobre la postura importantísimo, porque si estás en esa isometría todo el rato aguantando en excéntrico, va a ser brutal a la hora de soportar una carga externa o cuando tengas que hacer un cambio de dirección o cuando tengas que tener o movilizar una barra o lo que sea, va a ser muy, muy interesante a la hora de trabajar con este tipo de metodologías. Claro, porque además uniéndolo un poquito, has dicho, tú has hablado de la postura y obviamente esto es de la fuerza de la pliometría y obviamente estamos enfocados en esa parte, pero el otro día hablamos en el anterior live, ¿no? Que hay una condición de un tal Newton que dijo que había 9,8 metros por segundo de gravedad y lo siento mucho, hay que soportar esa gravedad. Y esa gravedad la soporta en isométrico excéntrico habitualmente esa cadena posterior. Entonces, está claro que si el isométrico y el excéntrico además son las dos capacidades que más fuerza necesitan en el ser humano, porque son las que más fuerza necesitan, bien el isométrico y bien los excéntricos, o que más carga pueden soportar, Eso te iba a decir, no la que más necesitas, sino la que más la carga que puedes más soportar. carga pueden soportar, hostias, hay que entrenar a todo eso de alguna manera, ¿no? Y hay que darle capacidad. Yo lo que sí que me he dado cuenta y es que vamos a decir que la pliometría, si unimos los tres factores que hemos, o los tres mecanismos de los que ya hemos hablado antes, permite de alguna manera, el mejorar estos tres factores permite aumentar la velocidad de contracción voluntaria después de movimientos o haciendo movimientos rápidos, vamos a decir, ¿no? Pero esto no es específico de la pliometría, esto es específico del movimiento rápido como Bueno, tal. O sea, no le demos más vueltas, ¿no? Viene el factor neuromuscular, viene el factor de reflejo de estiramiento, viene el factor de musculotendinoso, que eran los tres mecanismos de los que hablábamos. Cuanto mayor capacidad de aumentar la velocidad tenga a nivel contracción voluntaria, mayor capacidad de ahorrar energía, podríamos decir, de que es hecho, al final lo que quiere el cuerpo humano. sí, sí, de hecho, justo lo que dices. El trabajar de esta manera no es simplemente porque queramos mejorar la pliometría como tal, o trabajar la pliometría no es simplemente porque queramos hacer deportes transicionales en los que queramos ser más rápidos o tal. Yo cuando hicimos el primer live a modo introductorio de la serie que íbamos a hacer, nombré una cosa, ¿no? Y es que el trabajo de pliometría o el trabajo de ser capaz de aplicar fuerza lo más rápidamente o de economizar esas pérdidas de fuerza que podemos tener entre
un paso de un excéntrico a un isométrico y un concéntrico, pues es muy interesante también en deportes de fuerza, ¿no? Porque, claro, deporte de fuerza como tal, que ya simplemente el nombre te lo está diciendo. Si te está aumentando o te está dando más capacidad de aumentar esa RFD y de ser más, ¿cómo lo diría? Ser mejor a la hora de esa aplicación de fuerza de manera más rápida, o de que tu fibra se coordine mejor a la hora de generación de tensión, y que esa generación de tensión al final está completamente relacionada con la fuerza que tu tejido, tu músculo es capaz de hacer para vencer una carga, pues imagínate, ¿no? Entonces, es por eso por lo que el trabajo de pliometría tampoco se tiene que enfocar simplemente al deporte transicional, porque es también muy interesante. De hecho, lo llevamos viendo toda la vida. Es muy común, ¿no? El hecho de ver vídeos de alteras, ¿no? De alteras olímpicos, haciendo pliometría, ¿no? Saltando a discos. De hecho, es algo que piensas, ¿esto lo harán porque se aburren directamente o porque se formará parte de su trabajo? Muchas veces no sabes qué fue primero, ¿no? En plan, mira los saltos que llego. Mira, a la mañana estaba yo entrenando un poquito en la bici y un poco por motivación estaba poniendo vídeos del Tour de Francia y no sé qué. Y yo soy un friki del Tour, me sé prácticamente todo y le he dicho a José Pon, la etapa del 2003 al d'Huez, o sea, sabía cuál quería y tal igual. Y había un momento en el que el comentarista hablaba, ¿no? De ese trabajo de molinillo de Armstrong que movía a 110, 115 de cadencia. O sea, tú te pones encima de la bici, te pones a 110, 115 y aguantas 30 segundos. O sea, te mueres porque toda la coordinación neuromuscular que hace falta para mantener ese trabajo o ese ritmo, o sea, es harto. Pero luego, sin embargo, yo he leído de Armstrong, te estoy hablando de Armstrong del 99 al 2005, que es cuando estuvo en la élite, él ya entrenaba step-ups con dos mancuernas de 30 y de 40 kilos. Hostia. Ojo, Sí, sí, sí. step-ups. O sea, ojito. Y estamos hablando de un tío que era sí, era buen contrarrelojista, buen rodador, pero tú subía como el copón. Y ese trabajo también unido y que hacía unas pliometrías el tío de flipar, ¿no? Sí. Entonces era como, además creo que anda por ahí David Barranco, que Sí, lo he igual visto, que se ha metido antes. que igual sabe algo más del tema, ¿no? Pero era como súper curioso el ver, hostia, es verdad que, por ejemplo, en el ciclismo, por poner el ejemplo y seguir con el ejemplo, esas fases excéntricas en el tren inferior no prácticamente son inexistentes. Sin embargo, sí que las tenemos que trabajar, pero no porque la fase excéntrica vaya a aparecer en el ciclismo, sino porque básicamente, sí, bueno, Eric, sí, Se llama aparte de magia. la trampa, sí, eso es indudable. Pero aparte de que no necesita esas fases excéntricas, que es verdad que luego en su deporte más necesita, lo que sí que necesita es tener unas fases excéntrico-isométricas muy poderosas para poder generar una fase concéntrica muy potente. Eso es, al final es lo que digo yo siempre. El techo está claro, o en lo que tú ves está claro, que es la capacidad de generación. O sea, esa fase concéntrica, que es lo que te va a dar la medalla, lo que te va a hacer mejorar el tiempo. Pero es que las bases, los cimientos de que eso pueda aparecer, es lo que acabas de decir. Es esa capacidad excéntrica que tú puedas tener, o esa capacidad de transmisión de fuerzas del excéntrico al concéntrico. Es que no hay más. Claro, sin duda. Y al final un poquito por ir uniendo y ir siguiendo un poquito la línea que ya sabemos que nunca la seguimos, pero que nos la ponemos, nos la colocamos un poco. A mí me hace hay una parte, ¿no? Cuando hablamos del CEA, hablábamos de tres factores, ¿no? Ese factor neuromuscular, que lo dicho, antes hemos hablado, pues lo metemos, no lo metemos. Mira, ponerme a hablar ahora de o sea, motoneuronas y mierdas de leche de esos o de fibras y doble I A, o sea, no me apetece ponerme a hablar de todo eso, ¿no? Pero sí que hay un factor, vamos a decir, que diferenciador, ¿no? Que en el trabajo de pliometría hay una diferenciación a la hora de un trabajo más muscular y a la hora de un trabajo más tendinoso, ¿no? Y muy unido con el reflejo miotático. Y aquí hay una cosa que es muy chula, ¿no? Y es que ese reflejo miotático aparece cuando hay una carga en un rango máximo.
porque si no, no hay reflejo miotático. Bueno, sí que lo puede haber, pero porque se aplica mucha fuerza, pero en principio ese reflejo miotático aparece con ese trabajo de fuerza, ¿no? Incluso para ganar movilidad hablan de Hombre, aplica fuerza en el rango máximo. claro, de hecho, mira, esta mañana nuestro compañero Barea, Manu Barea, en el live con David, lo decía, ¿no? El porqué de la importancia de ese trabajo activo a la hora de ganar movilidad, porque tú ten en cuenta que si lo trabajas de forma pasiva o tal, tu sistema nervioso, enlazándolo con lo que decíamos al principio, de entender la fuerza como un factor mucho más a nivel neural, no lo reconoce. Entonces, en este caso es igual. Aplica ese movimiento, aplica esa fuerza, ese nuevo rango para que tu cuerpo lo reconozca y sepa qué hacer con él. O sea, que no hay más. Entonces, si tú necesitas ejercer fuerza en un rango concreto dentro de una fase de la pliometría o dentro de lo que sea, pues tendrás que cargarlo para que tu cuerpo lo reconozca y que luego ese efecto miotático aparezca. Es que no hay Claro. más. Y además, y ahora ya yo lo uno con la pliometría, ¿no? Y es que economiza. Porque Tal cual. claro, si yo no tengo, por ejemplo, en una carrera a pie, ¿no? Cuanto yo más ataque el suelo y más hostia le dé, perdón por la palabra, pero más hostia le dé contra el suelo, eso va a generar un reflejo miotático en esa fase excéntrica, porque además aparecen en las fases excéntricas, que me va a devolver a la flexión de cadera directamente. Por eso nosotros hablamos de ese efecto tijera cuando estamos hablando de la carrera, ¿no? O de la pliometría alternando piernas en esos bounds, ¿no? Porque ese efecto tijera, cuanto yo más ataque el suelo, me va a generar a mayor flexión de cadera involuntaria. No tengo que llevar un Involuntaria. concéntrico de flexión de cadera. Entonces, Eso es. aquí hay una cosa muy curiosa. Yo he estado investigando, leyendo, y es verdad que vamos a decir que la fase inicial, o sea, la duración entre el estiramiento inicial y el aumento de fuerza, o sea, esa fase es de entre 50 y 55 microsegundos en el cuerpo humano general. Sin embargo, en un corredor, en un maratoniano, el punto de apoyo son de entre 90 y 100 microsegundos y en un sprinter hasta de 250 microsegundos. O sea, la fase de reflejo miotático, de reflejo de estiramiento, va a aparecer en la fase excéntrica siempre, Sí, 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 dando a entender, por lo tanto, esa parte, además, con lo que he explicado de 90 a 100 microsegundos y 250 en una aceleración versus en un corredor, en un maratoniano, da a entender que algunos autores expliquen ese CEA rápido, CEA lento, para explicar de alguna manera el tipo de contracción muscular o el tipo de fibras incluso que no hemos entrado que se requieren para depende qué tipo de deporte. sí. Y claro, entendiendo esto, que eso es lo que necesitan, por ejemplo, un acelerador, como puede ser un Usain Bolt, pero ya no me voy donde Usain Bolt, me voy a un jugador de fútbol, en el cual además con los tacos de C, que la fase reactiva o más tendinosa se pierde un poquito, el trabajo de fuerza tendrá que tener una correlación con las necesidades que tenga luego en el campo, pero desde este apartado, no desde un apartado de hipertrofia, potencia o no, sino desde un apartado fisiológico de necesidades de CEA. Sí, ahí es donde entra el concepto ya de ser específico dentro de lo que te requiere de tu deporte. O sea, Claro. es el entendimiento de la especificidad como lo que es, no como el simplemente entreno o hago lo mismo que lo que compito, sino ver esas demandas a nivel de qué tipo de fuerza necesito, en qué fases y ver en lo que cojeo más y darle una prioridad más o un punto más de carga dentro de lo que es el entreno global de la persona. Claro, claro. Y es que además, y en el siguiente live, que será el último, hablaremos sobre todo de las fases de la pliometría, que yo los he explicado en el minicurso que hemos subido a YouTube de Qualis Formación, que están un poco allí explicadas. Pero hay varias cosas, ¿no? Obviamente en ese tercer live hablaremos de la relación de qué tipo de fuerza con qué tipo de fases.
y haremos algún ejemplo incluso de deportes que son antagónicos totalmente y que dirás, pero hace falta pliometría aquí, pero hace falta entrenamiento de fuerza aquí. Bueno, pues los asociaremos, ¿no? Pero sí como introducción hacia lo que van a ser luego esas fases, yo creo que debemos de pensar en todo momento que el entrenamiento pliométrico no está centrado a la acción del salto como tal, sino que lo tenemos que coger como a la ejecución de acciones o de habilidades del movimiento relacionados con los ciclos de estiramiento y acortamiento con el tiempo de contacto. Sí, sí, al final lo que buscamos con la plio es el aplicar la fuerza en la dirección concreta que tu deporte te va, dirección y tiempo en el que tu deporte te va a demandar. Y no Claro, hay más. pero todo eso se puede hacer desde el entrenamiento de fuerza también, porque Claro, tú date cuenta, estábamos hablando de que las necesidades no tenemos que mirar tanto en la acción de saltar, sino que nos tenemos que fijar un poquito en esa persona, cuál es su deporte, cuáles son sus necesidades a nivel biomecánico, habilidades del movimiento. Y una vez que hemos relacionado qué tipos de mecánicas a una pierna, hop, bound, plano frontal, transversal, sagital, lo que sea, una vez que ya tenemos todo ese proceso claro, vale, vamos a ver qué tipo de CEA en cuánto tiempo de contacto lo necesita, porque no tiene nada que ver un acelerador, o sea, una persona que tienda a acelerar o un corredor. Es que son CEAs totalmente distintos. sí. Y Por por lo eso tanto el tipo de fuerza totalmente va a ser distinto. completamente diferente. Eso es. O sea, por eso es un poco la esencia del por qué hacemos el live, ¿no? El hecho de entender todo esto. El hecho de que no simplemente el saltar o venga las progresiones de una pierna hacia dos o progresiones de hacia adelante y luego giro. No, es simplemente el entender el por qué llegamos de ese trabajo de fuerza o en analizar ese tipo de fuerzas que intervienen dentro del movimiento, hacia dónde necesito aplicar y cómo llevar los dos tipos de trabajo, tanto desde el gimnasio, el trabajo de fuerza más puramente analítico, por así decirlo, hacia los tiempos de contacto que necesita y esa aplicación en el tiempo concreto. Y ahora yo un poquito, yendo un poquito hacia atrás también, porque hemos explicado un poquito el tema de los IQs y hemos explicado algunas cosas. Chicos, las preguntas y todo eso, los que no habéis entrado y habéis entrado un poquito más tarde, apuntar las preguntas y luego abriremos, en 5 minutos que terminamos, abriremos un apartado de preguntas, ¿vale? Eh, cuando nosotros hablamos de que la necesidad de esas fases excéntrico-isométricas muy cortas para generar una gran propulsión, y hemos hablado de que hace falta que esas acciones sean muy poderosas porque es que lo tienen que ser, porque si no, no eres capaz de generar esas absorciones y soltar la fuerza. ¿Cómo determinan en esos IQs? O sea, ¿cómo interviene eso en el IQ, en el trabajo de IQ? ¿En qué fases podemos meterlos? Claro, entendiendo que un IQ deja una fatiga telita. Sí, pero lo bueno del IQE es que la fatiga no es tan a nivel neural, entonces es más fatiga a nivel muscular. Sí que es verdad que dentro de una sesión en la que tú programes ese isométrico cuasi excéntrico, pues vas a acabar reventado. De hecho, tú ayer lo hiciste, ¿no? Ayer o anteayer, Sí, las estuviste fatigas al ahí. palco. Sí. A nivel muscular acabas frito. Entonces, uno de los factores positivos por los que ese entrenamiento excéntrico y ese entrenamiento de isometría o isometría cuasi excéntrica es interesante es que nos va a permitir llegar a unos rangos de fuerza muy grandes, porque podemos trabajar con grandes cargas. De hecho, no es que sea necesario, pero sí que es un factor importante a la hora de dar ese estímulo que se necesita dentro del tipo de contracción, pero que a nivel fatiga y luego programación de sesiones siguientes, no crea ese residuo así a nivel de fatiga, a nivel neural, sino que luego en sesiones siguientes vas a poder entrenar fuerte otra vez. Claro, pero por ejemplo, ¿no? Es verdad que, claro, aquí has dicho una cosa muy curiosa y es que te deja una fatiga a nivel muscular. Mm. Por lo tanto, a nivel tendinoso, en principio,
estaremos medianamente bien, ¿no? Entonces, podríamos hablar de que quizás estos tipos de trabajo de fuerza y QE para un deporte como puede ser de unas necesidades de potencia, como puede ser una aceleración, etc. Bueno, de hecho, es una de las primeras cosas que cuando lees un poquito sobre el tema se trata. A nivel pero a ver, es que es normal, ¿no? Cuando el trabajo a nivel de céntricos está muy demostrado que sí, que las ganancias a nivel de fuerza son brutales, mucho mayores que las del trabajo concéntrico como tal, ¿no? Vale, pero lo primero que te dicen es que si tu deporte requiere de unas capacidades de generación de potencia, ese trabajo excéntrico no puede ir solo o tienes que hacerlo muy apartado de lo que es tu competición como tal, por el hecho de que se va a reducir mucho tu capacidad de acelerar, porque claro, claro, estás haciendo justo lo lo contrario contrario. que debes. Claro, Entonces, entonces es como si yo cogería una planificación, mis excéntricos, mis IQs están en una fase están al lejana principio, están en lo primero, es y crear tienden a ese... ir desapareciendo, pero es Eso que es. pero además lo explicaba también yo en el minicurso que di el otro día, yo hablaba de las matemáticas, ¿no? Lo primero que te enseñan es los números, 1, 2, 3, 4, luego te enseñan a sumar y a restar, pero es que luego a multiplicar, pero cuando sabes multiplicar ya nadie te está reforzando sumar y restar. O sea, Eso. perdón, ya no nadie te está reforzando los números. Es que si no te sabes los números no puedes hacer multiplicaciones. Tal Entonces, lo cual. que haces de alguna manera es, yo aprendo los números, aprendo a sumar, a restar, y mientras que aprendo a sumar, a restar, refuerzo los números. Cuando ya sé sumar y restar perfectamente, aprendo a multiplicar y refuerzo sumar y restar, y voy progresivamente educando al cuerpo, en este caso, Eso es. o a la mente, en el caso de las matemáticas, De a hecho, poder generar todo el rato, por un lado, aprendizaje y por otro lado, cambios sí, sí. fisiológicos. Por eso es por lo que nosotros utilizamos el tipo de programación ondulante, pero ya no de ondulante como ondulo cargas o intensidades, ¿no? Que es por lo que todo el mundo conoce la programación ondulante, ¿no? Hago picos, luego bajo, sino que es justamente lo que dices. Yo establezco unas bases, voy subiendo, luego cuando subo, vuelvo a bajar, entonces refuerzo mi, lo específico, que es lo que yo tengo que competir, o el objetivo como tal, pero luego voy reforzando otra vez los fundamentos, Claro. esos tipos de fuerza, esos tipos de Y contracción, vuelvo vuelves a arriba. empezar en Eso pretemporada. es, Cuando acaba la temporada, vuelves a empezar desde el principio, como es lógico. O eso es, con una lesión, porque no tal hemos cual. hablado, Sí, sí, sí. pero lo mismo. Es lo mismo, es que al final todo se sujeta en lo mismo. Y al Claro. final el sistema es el que reforzar debilidades para crear fortalezas, debilidades para crear fortalezas, y así. Yo siempre Entonces, digo que es retar el cuerpo para que se adapte de alguna manera, porque el ser humano es biológico y tiende a la adaptación. Entonces, retas al cuerpo, se adapta y vuelves a buscar con más cargas, con más estímulos o con lo que sea, maneras de retarlo para que vuelva a adaptarse. eso es. Oye, pues nada, si te parece, Sí, terminamos aquí este live, dejamos 3, 4 minuticos para preguntas y contestamos las que nos parezcan más interesantes. Ya sabéis que luego siempre si tenéis alguna otra pregunta nos las podéis mandar por privado y os las contestamos o en el siguiente live o cuando sea, ¿vale? Entonces 2, 3 minutos para preguntas y lo dejamos. mira, A ver si voy a ir salta. subiendo Había yo. una por ahí ya, ¿no? Sí, eso es lo que estoy haciendo. Estoy subiendo para que aquí nos dice uno, eh, González Nuno, es pliometría y capacidad de recuperación miotendinosa y cartilaginosa. Ander, esa es tuya. Pliometría y capacidad de recuperación Miotendinosa miotendinosa. y cartilaginosa. En principio, si tú controlas el número de contactos que tienes que hacer al día y a la semana, en principio, y siempre hablando de una persona sana, sin lesión, etc., no debería de haber ningún tipo de problema. Claro, el problema viene que tienes que calcular el tipo de, o sea, lo primero, el tipo de salto que estás trabajando, el tipo de pliometría que estás haciendo y luego la carga que tiene su deporte. Porque, claro, si tú estás haciendo, me lo invento, 2.000 contactos a la semana de pliometría y luego corres 100 kilómetros, pues Dios mío de mi Claro. vida. Sigue siendo Eh, pliometría todo el rato y claro, contactos. Entonces, tienes que calcular, por un lado, los contactos pliométricos como tal, pero o sea, pliométricos me refiero
fase de la pliometría, o sea, trabajo pliométrico, entrenamiento pliométrico como tal, pero luego la carrera no deja de ser una pliometría, ¿vale? Esta mañana Leandro en el live con David ha dicho que el músculo no se estira, que lo que se estira es la fascia. Entonces, cuando decimos ciclo estiramiento acortamiento, ¿qué entendemos como estirar? Sí, lo que Leandro ha dicho es que simplemente tiene capacidad de contracción, que el otro simplemente es que se relaja, ¿no? Entonces, decía que cuando se relaja y vuelve a contraerse, es esa capacidad que tiene el músculo de crear, ¿no? De crear esa, hoy bien, isometría, porque no es capaz de superar la carga y por eso transmite, y si la vence, viene a ese concéntrico, ¿no? Entonces, Juanma, es simplemente eso. Al final lo que nosotros utilizamos es la terminología que existe, ¿no? Porque sí que es verdad que lo que dice Leandro tiene toda la razón, pero al final no lo podemos definir así, ¿no? Porque a día de hoy no existe nada que nos diga que el ciclo le van a cambiar el nombre, ¿no? Entonces, por el ciclo estiramiento acortamiento nos referimos a eso. Flipante cómo unís conceptos y dais sentido a todo. Gracias, Valle, eres un amor. ¿Qué opinas de trabajo pliometría en plano frontal en un deporte como ciclismo, de la aplicación de fuerzas en un plano sagital? Pues que sí, es verdad que el deporte es en un plano sagital. Lo primero, dos cosas. Es verdad que es en un plano sagital, pero date cuenta que el trabajo en cualquier tipo de plano refuerza el plano sagital. Eso es. Porque un plano sagital, cuando tú haces fuerza en plano sagital, el plano frontal está estabilizando. Y el transversal es la unión del frontal con el sagital. Por lo tanto, el trabajo en plano frontal, vamos a decir, refuerza el trabajo, la potencia generada en el plano sagital. Y luego, bien, eres ciclista, pero también ser humano, ¿no? Y por Eso lo es. tanto te mueves en todas las direcciones. Así que ¿qué hay de la pliometría para personas no deportistas? Solo por salud. Buah, esta me gusta mucho y la vamos a responder con las fases de la pliometría en el siguiente live, porque es buena pregunta. Marcela, la dejamos y la contestamos entonces, ¿vale? Haznosla de nuevo. Ahora que estoy poniendo el cargador que me ha saltado Sí. de la batería. Vale. Te preguntan, ¿los IQE se programan con una carga en la cual el cuasi excéntrico se produzca por esa carga? Menor a 1 RM concéntrico. Léela tú, tío, que yo ya me he perdido. La carga con la del queso. Vale, creo que entiendo por dónde va. Se pueden entrenar bien con cargas muy intensas, las cuales te van a llevar sí o sí a ese excéntrico, por el hecho de que tu cuerpo no va a poder estar generando fuerza durante más de 4 o 6 segundos y después de eso ya los puentes cruzados van a ir cayendo, ¿no? Y por eso se va a producir ese excéntrico. Entonces, hacer eso podría tener su sentido si nosotros estamos trabajando en función o con un objetivo de fuerza máxima como tal, el hecho de soportar eso e ir haciéndonos cada vez más fuertes dentro de ese isométrico cuasi excéntrico, pero el balance riesgo-beneficio aquí va a ser muy alto, ¿no? Por el hecho de que estás trabajando con cargas muy altas. Entonces, si tú trabajas con cargas que al final no te van a suponer demasiado problema el hecho de soportarlas encima y que aún así tu cuerpo va a obedecer las mismas leyes de esa generación de fuerza, a lo mejor sí vas a estar generando un poquito más, ¿no? Porque eso varía. A lo mejor subes a 8 o 10 segundos, pero siempre a nivel muscular, a nivel más interno, se va a producir ese IQE, ¿no? Las fibras no van a soportarlo y se van a ir yendo poco a poco a excéntrico. O incluso hemos hablado de los IQEs y no de los IQCs, ¿no? De isométrico cuasi concéntrico. Tú ahí puedes ir generando pequeñas contracciones concéntricas, ir ganándole rango y poco a poco ir haciéndote fuerte en esa isometría cuasi excéntrico en nuevos rangos porque tú estás actuando a nivel concéntrico. No sé si lo entiendes porque es un poco Esa difícil es de muy ver buena, ¿eh? si Esa no es lo muy has buena. leído o si no lo has visto, ¿no? Pero vas a ir soportando un rango diferente y por eso es por lo que los IQs también son bastante interesantes a la hora de ganancia de ROM. Justamente por eso, ganas ROM,
reduces, ganas ROM, reduces, vas haciéndote fuerte poco a poco dentro de ese ROM y por eso es por lo que es tan interesante. Es una pregunta cojonuda Eh, esta, ¿eh? Javier, trabajo de fuerza para componentes más elásticos versus componentes más reactivos. Si te parece, esta también la dejamos para las Esa también fases de para el tercero. para el tercer módulo, ¿vale? ¿Qué libro o lectura recomendáis para los fundamentos de las PLIOS? Hazme la pregunta por privado porque tengo los libros por ahí, pero no me acuerdo de los títulos. La mayoría en inglés. Ya te voy avisando. La Es lo mayoría que hay. no, todos. ¿Cuándo será el siguiente live? El martes Sí. a las 5. Martes a las 5. Ah, mira, si Eh, le han contestado ya por ahí también. sí. Joder, la gente está ¿Y, muy puesta, ¿eh? ¿Y cuántos segundos habéis dicho de estar en esa isometría? Ya te digo que esto cambia, ¿vale? Según lo que yo he leído en cuanto a revisiones de esos IQs como tal, varía muchísimo. De hecho, lo tengo por aquí apuntado y espérate que te lo voy a decir. Sí, sí, sí. Porque a mí también me ha llamado mucho la atención. Mm, mm, mm. Varía el ejercicio, mantén el estímulo. Qué bien tienes aprendida la lección, Miguelón? Espera. A ver si ahora no lo voy a encontrar, macho. Bueno, el caso es que daba un rango muy amplio, que creo recordar que eran desde los 5 segundos hasta los 60 o los 90, dependiendo de la carga con la que vas a trabajar, que es justamente lo que he dicho antes en la pregunta anterior. Al final, cuantos menos segundos trabajes, pues te va a permitir trabajar con cargas muchísimo más altas y con cargas más pequeñas, pues imagínate hacer una isometría de un minuto, ¿vale? Pues al final, sea poco peso o no, la pierna o lo que sea va a acabar quemando bastante. Y si la Saludo, Marcelo. pregunta, y si la pregunta iba por otro lado respecto a lo de la capacidad que nuestro cuerpo tiene de generación de fuerza, ya te digo, se va a mover entre los 6 u 8 segundos de generación de fuerza como tal, de ese concéntrico. A partir de esos 6 u 8 segundos de concéntrico vas a irte a excéntrico sí o sí. Excéntrico, isométrico, excéntrico, porque ya no vas a poder movilizar la carga. La última pregunta, ¿te parece, Tifón? Para los Sí, IQE, ¿trabajas por solo a supuesto. una repetición? Depende. Si es un IQE que sea con una carga imposible de mover, va a ir a una sola repetición, entre otras cosas porque luego no vas a poder movilizar para volver arriba, ¿vale? Pero si luego lo estás haciendo con porcentajes más bajos de carga, puedes meter ya no repeticiones, incluso metros de desplazamiento. Por ejemplo, Ander el otro día con el ejercicio que estaba haciendo, no sé si lo veríais, era como un lunge, en posición de lunge, con una carga de front rack en kettlebell, atacaba al suelo con la pierna de delante mientras iba arrastrando la pierna de detrás, ¿no? Entonces, ahí no, yo por lo menos no suelo contar repeticiones, sino que, míralo, de 5 a 90, ya sabía yo que era más de 60, eso es. Muchas gracias. Que lo tenía por ahí apuntado. Y, y eso, no suelo trabajar con repeticiones concretas, sino o bien por desplazamientos y en cuanto yo vea que se pierde la postura que yo quiero, se corta, o si es con cargas imposibles de movilizar, a una repe, no hay más, no se puede, Oye, pues vamos, yo nada, Tifo, no lo trabajo de otra manera. damos por finalizado un poco el live y nada, que como siempre un maldito placer. Esperemos que todo esto, como siempre os decimos, se pase lo antes posible, pero mientras que no sea así, os seguiremos dando la turra, maravillosa turra, para algunos de